muchas veces uno es el promedio de las 5 personas con las que más se reúne, te reúnes con 5 borrachos, vas a hacer el sexo, te reúnes con 5 millonarios, muy probablemente se hace el sexo. Uno es inconsciente que es inconsciente. El primer paso, creo yo, es primero identificar los malos hábitos, identificar el entorno en el cual tú te encuentras y segundo, empezar a hacer los recortes correspondientes. O sea, eso es clave. Si tú no haces ese trabajo, finalmente te vas a ver una y otra vez en ese bucle del cual uno dice, bueno, pero ¿qué pasa? Yo tengo esta dirección, me gustaría alcanzar estos objetivos económicos, financieros, cosas materiales y demás, pero no lo estoy consiguiendo. Qué mala suerte, la vida, el universo, no sé, mi familia. Lo que hace diferente a un emprendedor de una persona que no lo es finalmente el tomar acción, como sea. O sea, listo, en el camino iré averiguando cómo se hace. Con solo cambiar algo, emergencia, oferta, precio, y la forma en que lo comunicaba cambió, me hizo, en cierta manera, aumentar mi facturación y dispararla por mucho de lo que había hecho antes. Si lo vemos como a nivel de cambio, para mí, lo que personalmente para mí era importante, era el hecho de tener la posibilidad de no tener que estar en un trabajo tradicional. Y si no tienen dinero, hay información gratis en internet. O sea, ¿qué pasa cuando alguien común decide hacerle caso a su instinto, dejar el trabajo tradicional e insertarse en un mundo completamente desconocido, sin un título, sin presupuesto, solo con visión y constancia? Todo gracias a su capacidad de aprender por cuenta propia. Te invitamos a que nos acompañes en esta conversación y probablemente con esta dosis de inspiración te darán ganas de empezar hoy mismo. Hoy te traemos la historia de una persona que dejó atrás la rutina de trabajador dependiente para convertirse en un emprendedor digital. Primero que todo, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Muchas gracias, Felipe, por aceptar nuestra invitación a nuestro primer capítulo, un capítulo que de verdad es muy importante para nosotros y esperamos a ustedes también entregarles la motivación necesaria o la inspiración necesaria para cualquier cosa en general que quieran hacer. muchas gracias. Muchas gracias por ver, como mencionó José. En esta oportunidad tenemos el agrado de poder entrevistar a Felipe y quisiéramos primero partiendo con esta pregunta ya de lleno de saber quién es Felipe. ¿Quién es Felipe? Buena pregunta. Nada. Mira, me presento. Mi nombre es Felipe Rogel, tengo 34 años. Bien, actualmente trabajo, básicamente tengo una agencia de consultoría en donde en concreto escalamos negocios de emprendedores digitales. Bien, coaches, infoproductores, marcas personales, entre otros, con el objetivo, por supuesto, de no solamente aumentar su rentabilidad, sino que también, por supuesto, mejorar su sistema de embudo de ventas, sistema de adquisición de clientes, embudo de entrega de servicio, estrategia de marketing de contenidos y, por supuesto, eso que permita la posibilidad de poder atraer, digamos, tráfico calificado a sus distintos sistemas de trabajo y finalmente poder cerrar la mayor cantidad de clientes posible y le permitan crecer a nivel de organización, es decir, escalar su negocio como lo mencioné. Claro. Eso en concreto. ¿Y dónde comenzó todo, Felipe? Bueno, para la pandemia, noviembre del 2020 yo estaba desempleado. El año anterior había estudiado psicología. Así que, como no pude continuar mis estudios, finalmente, ya durante ese año pasé por un momento, bueno, yo creo que gran parte de la humanidad pasamos ese momento de encierro, estuvo todo muy complicado, entonces, viendo contenido en internet y todo, se dio la posibilidad de decir, bueno, voy a comenzar una agencia, que en primera instancia era una agencia de marketing, pero posteriormente decidir darle un cambio de enfoque más a nivel de consultoría, cosa de que no poder, en este caso, cerrarme en un nicho solamente estrategia de marketing y no permitirme la posibilidad de poder abarcar otras escalas dentro de lo que se conoce como el Customer Journey. Que no solamente sea prospección, sino también darle la posibilidad de decir, bueno, si voy a montar un servicio, que sea un servicio completo. Marketing, ventas y cierre. Entonces, en resumidas cuentas, parto en noviembre del 2020 con este proyecto, desde cero, con una cuenta de Instagram. Y con el pasar del tiempo, por supuesto, como sin ir más lejos, empecé a vender de todo lo que es digital a todos. O sea, no estaba nichado, no tenía una oferta armada ni optimizada. Y resulta de que, bueno, comencé haciendo sitios web, ese tipo de cosas a distintos clientes que, por ejemplo, tenían proyectos de terapia holísticas, ese tipo de cosas. Grow shops, también administración de e-commerce. Pero la verdad, las cosas que no tenía los resultados de que yo quería finalmente. O sea, si bien es cierto, cerraba uno que otro cliente por un ticket, un medium ticket o un low ticket, finalmente no conseguía la posibilidad de poder vivir únicamente de eso. Posteriormente a eso, durante el año 2022, entré a trabajar como encargado de marketing para una empresa de tecnología
de la cual lamentablemente no continué con el contrato con ellos y ya después, ya durante el año 2024, básicamente lo que hice fue hacer una reformulación total de la agencia como tal, que era lo que mencionaba de pasar de una agencia de marketing a una agencia de consultoría. ¿Cómo fue que te surgió el querer pasar de ser empleado, digamos, a querer ser independiente? ¿Cómo surge ese bichito, digamos, que muchos tenemos, pero no todos se atreven a dar el salto porque muchos no saben cómo hacerlo? ¿Cómo fue quién o qué te llevó a que tú dijeras, me quiero desemplear y comenzar a emprender? Yo creo que en concreto, a ver, me pasó que durante el año 2015, para poder como darle un contexto más global, en base a tu pregunta, yo ya venía con ciertas nociones, digamos, ideas de esto de la venta de los infoproductos, porque había como surgido básicamente lo que se conoce la empresa de Mindvalley, no sé si ustedes la conocen, que es una de las empresas más grandes del mundo en venta de formación e infoproducción. Es una empresa de Malasia, ¿bien? Entonces pasa que yo conocí a un emprendedor, digamos, no lo conocí personalmente, pero sí un emprendedor digital, mediante el cual comenzó con un proyecto, digamos, de poder hispanizar, digamos, los contenidos de Mindvalley, crear Mindvalley hispano. Entonces se llama Juan Martitei, o sea, de paso. Y finalmente yo empecé a comprar información, cursos de él, que había uno de esos cursos, era curso de marketing digital. Bien, entonces, en resumidas cuentas, a ver, lo que detona, respondiendo como muy en concreto tu pregunta, consiste en el hecho de que yo me encontraba ya hace un par de años trabajando con una empresa de transporte en aquel entonces. Y resulta que, claro, o sea, trabajaba en turnos rotativos, mañana, tarde, noche, o sea, la verdad las cosas me volvía loco. Mi hijo estaba recién nacido, la verdad, entonces finalmente fue como, bueno, no tengo el tiempo suficiente para estar con mi familia, con mi hijo, con mi pareja en aquel entonces. Y surge esa idea de que empecé a ver que habían personas que ya estaban como viviendo de sus ingresos, como por ejemplo traductores digitales, transcriptores, creadores de contenido. Te estoy hablando hace 10 años atrás, que no es lo que tenemos hoy en día, con las herramientas que están hoy en día, con los distintos software que se manejan actualmente. Y surge a raíz de la necesidad de poder contar con esa independencia económica y también, por supuesto, de tiempo, de no tener que estar esperando que un jefe me diga, bueno, tú tienes que estar acá a las 7 de la mañana, 14:30 sales, tienes una hora de colación y te vas para tu casa. Entonces era eso, básicamente sentía que tenía como unas cadenas invisibles y lo que quería era salir de esa Matrix como se conoce actualmente. Y bueno, eso fue como yo creo surge la noción en aquel entonces, año 2015, 2014 aproximadamente. ¿Y cómo fue que diste el salto? Me refiero, tú estabas empleado, pero ¿tuviste alguna inversión inicial? No sé, hay personas que inician su emprendimiento y, eh, digamos, lo hacen con el capital semilla o capital abeja. ¿Cómo fue que surgió todo esto? De los recursos que yo generaba como empleado, Ya. invertía en cursos y en formaciones. Ya. O sea, no fue como una gran inversión, que muchas personas piensan que tienen que tener una gran inversión, un gran bolsillo, digamos, como para poder dar el salto. Yo entiendo que el marketing o lo que es infoproducto muchas veces no necesita gran inversión, más allá necesita un conocimiento específico sobre área específica, digamos. Claro. Es así, ¿no? Mira, aproximadamente, si me habláis de una cifra, habré invertido unos $600 Ya. aproximadamente en todos los cursos / formaciones que tomé en aquel entonces. Ya. Y Con- posteriormente a eso se da el hecho de cómo ya legalizarlo, digamos, ¿no? Claro, o sea, empecé a tomar los cursos el 2016, quedé desempleado de esa empresa, dejé de trabajar para ellos y ahí entré en un bucle en el cual estuve aproximadamente 4 años sin ejecutar y, por supuesto, mantener como una constancia en términos de, no sé, por ejemplo, identificar un nicho, decir, ya, este va a ser el nombre del proyecto, este va a ser el nicho, esta va a ser la oferta. O sea, básicamente fueron 4 años perdidos en los cuales estuve entre distintos trabajos y ya el 2020 fue como, ya, le vamos a dar más forma y vamos a darle una bajada más en concreto. Tenemos una amplia gama de, digamos, por ejemplo, distintos tipos de ofertas, de nicho, de tantas cosas que se vendían y que actualmente, bueno, esto se ha ampliado mucho más. Y decidí darle una bajada, un enfoque como listo. Esto va a ser una agencia. ¿Qué va a vender esta agencia? Va a ser una agencia de marketing y este marketing, bueno, dentro de lo que podía, digamos, en cierta manera segmentar, va a tener, digamos, sitio web, va a tener esto, lo otro, etcétera. Pero aún así, claro, o sea, finalmente yo creo que la falta de experiencia y la falta también importante de no contar con una persona
que me estuviera en cierta forma dando una formación directa y decirme, mira, esto lo estás haciendo bien, esto lo estás haciendo mal. Coach, digamos. Un coach, no sé si, bueno, puede ser un coach, pero más que eso creo que un consultor. Es algo más completo, o sea, digamos... Esto fue en solitario, ¿verdad? Claro, porque, a ver, quiero explicar, hay una diferencia entre lo que es un coach y un consultor. Ya. Un coach lo que hace en concreto es básicamente darte una asesoría, pero mediante ciertas preguntas específicas hace que tú te respondas a ti mismo en base a una respuesta correcta que te permita pasar de ese punto A al punto B. Eso es lo que hace un coach. La diferencia es que el consultor lo que hace identifica tu problema / situación en concreto y te dice, bueno, esto es lo que tienes que hacer. O sea, es así de simple, no te hace tanto cuestionamiento, no te coachea, si se quiere el término, sino que te dice, mira, esto es lo que tú tienes que hacer en concreto. Entonces yo creo que en lo personal a mí me faltó eso. Yo creo que en aquellos me faltó una persona, porque ojo, una cosa es comprar un curso y mucha gente por desconocimiento piensa que entrar en este mundo es como, mira, aquí son vende cursos, lo típico que se cuenta, ¿no? Él es un vende curso, ella es un vende curso. Si bien es cierto, en lo personal considero que vender un curso no es algo malo, particularmente, pero lo que sí puedo decir es que una consultoría es algo bastante más completo. En cierta forma yo creo que me faltó eso. Me faltó una persona o un equipo de trabajo que me diera esas directrices para poder haberme ahorrado todo ese tiempo y esa plata que gasté. ¿Qué pasa que todavía no te has suscrito? Recuerda, nos ayuda muchísimo dándole al botón de suscripción, dejarnos un like y comentando. Si es que quieres ser parte de este proyecto y no perderte ninguno de los contenidos que vamos a seguir subiendo, aprovecha a suscribirte. Estadísticamente, la mayoría de las personas que ven nuestro canal no se suscriben, así que por favor, ayúdanos en eso. Gracias. Como bien decía Francisco, tocó el tema de que muchas personas se limitan en muchas ocasiones a partir algo, a partir un sueño, una idea, qué sé yo, muchas veces por desconocer cómo hacerlo, ¿cachai? Si necesita o no necesita recursos, si cuenta con los recursos también, ¿cierto? Que ese es como el pero del común de la comunidad, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Entonces, a ti, en tus comienzos, ¿qué fue lo más difícil? ¿Cuál fue tu mayor dificultad al momento que tú comenzaste con tu emprendimiento? Sí, mira, yo lo dividiría en dos factores. Hay una división de dos factores. No fue en ese momento, estoy hablando hace 10 años, 2015, no fue necesariamente el tema económico porque, si bien es cierto, tenía mi sueldo, entonces yo podía financiar mes a mes durante esos casi 3 años que trabajé para esa empresa, podía ir financiándome mes a mes si necesitaba configurar una campaña en concreto, si necesitaba hacer algo en concreto. Entonces no lo veo por el tema económico. Lo que sí yo puedo afirmar es el tema de dos factores. El primero, el tema de los hábitos. Yo creo que los hábitos son, digamos, en cierta forma, la sumatoria de distintas acciones, que esas acciones, claro, como bien dice, se vuelven hábitos. Por ejemplo, el tema de juntarme con determinadas personas, las cuales, no sé, salíamos de fiesta, bebíamos alcohol, ese tipo de cosas, tomábamos. Y eso, si uno hace la traducción, si sale toda la semana, porque mucha gente dice, no, pero da lo mismo, si sale una vez a la semana, trabajáis toda la semana, entonces te mereces una suerte de desconectarte un poco del trabajo, como que la gente odia el trabajo, ¿se entiende? En gran parte. Entonces, yo en lo personal, claro, en ese momento no lo veía como algo malo. Salir, tomarme una cerveza, estar con mis amigos, qué sé yo. Si uno hace la traducción al año, son 52 semanas de carrete. Y eso, si uno hace la traducción por 4 o 5 años, es una locura. O sea, finalmente no le tomamos el peso a lo que son los hábitos y que eso, a posteriori, eso fue en desmedro de mis intereses en base a lo que yo quería construir. Yo creo que eso sería como primer punto importante, como factor hábitos, y como segundo factor considero que es el entorno. El entorno, o sea, yo creo que la gente no tiene idea del poder, para bien o para mal, porque es algo neutro, el poder que tiene el entorno correcto o el entorno incorrecto. Bien, entonces, por ejemplo, yo soy de la idea que si uno finalmente tiene, lo que siempre hemos conversado, de hecho se conversa muchas veces, uno es el promedio de las 5 personas con las que más se reúne, te reúnes con 5 borrachos, vas a hacer el sexto, te reúnes con 5 millonarios, muy probablemente se hace el sexto, porque, a ver, esto se entiende de esta forma. En la medida en que uno comparte su visión con otras personas, sobre todo si uno empieza a emprender, normalmente se te van a cagar de risa. O sea, la gran mayoría de las personas van a decir, oye, pero ¿cómo se te ocurre que estés haciendo? Ah, bueno, búscate una pega, un trabajo, ten algo seguro. ¿Se entiende? Entonces, finalmente, como que en cierta forma, eso puede que no te afecte de la forma en que tú consideras que te está afectando, pero si te lo vuelve a decir otra persona y te lo dice otro amigo, te lo dice un familiar, o te lo dice tu jefe o quien sea, finalmente tu visión se ve socavada y eso a posteriori finalmente no, o te impide continuar tomándose esas acciones que te van a llevar al resultado que tú estás buscando. Muchos, por agregar algo, Sí, muchos sí. juzgan la pintura sin verla terminar.
la juzgan al principio Exactamente. y después cuando la ven terminada dicen, ¿cómo lo hiciste? Exactamente. No que dice que tuviste suerte. Claro. Es suerte. Claro, es una palabra que Suerte. se ocupa mucho cuando a uno le va bien. Claro. Tuvo suerte, la familia tenía plata, ¿cachai? Ese tipo de cosas. Sí. Eso yo creo que como para resumir la respuesta a su pregunta en este caso, son esos dos factores. Yo creo que lo que a mí en concreto fue lo que más me costó. El tema de los hábitos. Identificar primero, porque uno está en piloto automático. Uno es inconsciente que es inconsciente. Es así. Uno es absolutamente inconsciente en esos momentos. Entonces, finalmente, el primer paso, creo yo, es primero identificar los malos hábitos, identificar el entorno en el cual tú te encuentras y segundo, empezar a hacer los recortes correspondientes. O sea, eso es clave. Si tú no haces ese trabajo, finalmente te vas a ver una y otra vez en ese bucle del cual uno dice, bueno, pero ¿qué pasa? Yo tengo esta dirección, me gustaría alcanzar estos objetivos económicos, financieros, cosas materiales y demás, pero no lo estoy consiguiendo. Qué mala suerte, la vida, el universo, no sé, mi familia. De hecho, hay muchas veces que el común de las personas ocupa harto la frase, como tú bien la mencionaste en un comienzo, me lo merezco. Ocupan harto esa frase. No me excluyo porque en algún momento también la utilicé. La verdad, yo creo que todos la hemos utilizado. De que te matáis trabajando toda la semana, ¿cachai? Y que te merecí ese break, esa salidita, Exacto. ¿cachai? Que de repente son 1, 2, 3 copetitos, ¿cachai? Y que realmente, como dices tú, te saca del foco. Entonces, claro, hay que entender un poco que respecto al cambio de hábito, es realmente necesario al momento de uno querer concretar algo, Claro. ¿cachai? Hábitos positivos. Ahora, cuéntanos un poco, Felipe, ¿cuál fue tu primer cliente, tu primer proyecto respecto a cuando ya tú partiste con este tema? Sí, mira, yo creo que uno de los primeros clientes que tuve, no lo tuve el 2020, porque eso fue noviembre, lo tuve a partir del 2021. Lo que yo hice fue inscribirme en un máster en marketing digital y analítica web. Yo vengo de una formación de comunicaciones, ¿ya? Soy técnico en comunicación y relaciones públicas, egresado, es decir, no me titulé porque curiosamente me gustaría entrar en ese punto. En el momento que yo egreso me comunican de la subsecretaría que bueno, que tenía que pagar $1.500 aproximadamente para hacer la traducción para todos, para que puedan hacer, digamos, para que tengan una idea. Y me dicen, no, pero tranquilo, nosotros te pasamos la práctica, no te preocupes, páganos. Páganos y te pasamos el título. Entonces ahí entendí que había algo raro, pero ¿por qué hacen eso? Entonces finalmente, y no es por desviarme de tu pregunta, pero es importante que tenga ese trasfondo académico. Si bien es cierto, estudié en la educación superior y luego hice el máster y todo como para tener nociones de marketing ya como más completa. Finalmente lo que pasó el año 2021, recién tuve uno de mis primeros clientes que fue un growth shop, el cual le tuve que hacer una administración de un e-commerce. Eso es lo que hice en aquel entonces. También tuve clientes diseño de sitio web. Como decía un cliente, me recuerdo en concreto terapias holísticas, eso fue hace como 4 años atrás. ¿Puedo interrumpir un poquito? Sí. Para ahondar un poquito más en eso. ¿Cómo fue que captaste a este primer cliente, Felipe? Fue todo por prospección templada, se le conoce en marketing. Prospección templada, recomendaciones. Que el amigo de otro amigo, y el contacto, oye, tú haces esto, listo, trabajemos. Fácil. El boca a boca, digo. Efectivamente. Se conoce como prospección templada. Perfecto. Oye, ¿cómo manejaste en este comienzo, Felipe, el miedo al fracaso? Muchas veces, como lo mencionamos anteriormente, igual la gente se limita mucho por ciertos temores, desconocer ciertos obstáculos que van ocurriendo en el camino, otros se bajan, otros desisten de cumplir metas. ¿Cómo manejaste tú esos temores que van surgiendo en el camino cuando ya, por ejemplo, tuviste que te estaba saliendo tu primer gran trabajo, por decirlo así? Claro. Porque me imagino que uno igual, si bien es cierto el boca a boca y todo, te trae mucha gente y de repente encontrarte con un trabajo ya de mayor importancia tiende como a decir, chuta, ¿me la puedo o no me la puedo, por ejemplo? Exacto. ¿Cachai? A mí, ¿qué me funciona? No sé lo demás. Yo creo que lo que me funcionó fue el tomar acción masiva. Masiva. O sea, finalmente fue crear la cuenta de Instagram, o sea, por ejemplo, el diseño del logo, el nombre, que mi agencia, dicho sea paso, se llama Uranwave. Bien, no lo había mencionado en primera instancia. Que después más adelante podemos profundizar en eso. Sí, totalmente. Finalmente, yo creo que lo que funciona es tomar acción. Oye, ¿sabes que me comentaron que tú haces tal cosa? Listo, sigámosle. Yo te administro el sitio, lo tienes diseñado, listo. Yo te lo administro, te armo el e-commerce,
subimos los productos, que los precios, que la oferta, etcétera, todo. Por darte el ejemplo en concreto de la persona con la que trabajé. El problema, yo creo, de la gente, en general de todos nosotros, pasa porque pone el tamaño de las excusas por sobre el tamaño de lo que quieren conseguir. O sea, dicen, me gustaría conseguir tal objetivo en mi vida, independiente sea lo que sea, pero dicen, pero, conector adversativo, pero el problema económico, pero es que no tengo plata, no tengo tiempo, que mi trabajo, que mi pareja, que qué va a decir el vecino, qué van a decir estas otras personas. Ponemos muros solo, tío. Efectivamente. Claro, y bueno, y ahí, discúlpame que te interrumpa, antes que se me vaya la idea. Ahí es donde también surge mucho el tema que se mencionó de salir de la zona de confort. Exacto. Mucha gente, por el solo hecho de no querer salir de su zona de confort, se limitan a un montón de cosas. Tienen muchas capacidades, pero prefieren, como tú mencionaste, lo seguro. Exacto. ¿Cachai? Yo en lo personal soy un convencido, y te lo digo así, pero súper, muy personal, soy un convencido de que el no estar en la zona de confort es lo que te permite y te da la oportunidad de surgir un montón de cosas muy buenas. Es como que te explota el potencial porque estáis bajo presión. Exacto. ¿Cachai? Y vais sin miedo. El estar en la zona de confort muchas veces te produce ese miedo, pues, el decir, chuta, estoy ganando aquí tanto y no sé si voy a ser capaz de generar lo mismo en esto que quiero hacer. Exacto. Pero la gente no se da cuenta que cuando tú le dedicas el 100% a tiempo completo a cumplir tu meta, a cumplir tu sueño, vaya a dar quizá el 500%. Exacto. ¿Cachai? Y en el fondo lo que no te permite hacerlo es estar en esa zona de confort. Exacto. ¿Cachai? El sentirte amarrado a un trabajo, ¿cachai? Muchas veces quizás por deuda o por estabilidad económica, ¿cachai? O qué sé yo. Pero yo, como te digo, soy un convencido de que hay que atreverse a salir de la zona de confort. Totalmente. Hay un dicho que dice, la vida empieza en donde termina tu zona de confort. Hay parte de la vida. El resto es meramente existencia. Totalmente. Paulo Coelho definía un dicho que tenía que decir así, consideras que la aventura es peligrosa, prueba la rutina, es mortal. Entonces, finalmente, yo creo, y esto, o sea, no hay que, sin ir más lejos, esto es ciencia, chicos. O sea, la mente no está diseñada para que seas exitoso. La mente está diseñada para que sobrevivas, es decir, para mantenerte con vida, para tener ahorro de energía y ahorro de recursos. Para eso se diseñó la mente humana. Nada más. O sea, si tú ya querías emprender, no sé, qué sé yo, fundar Tesla o SpaceX, cualquier cosa ya que está extremadamente afuera de la zona de confort de uno, eso ya no tiene, a ver, es como decirle a la mente, sube al piso 40 y lánzate al vacío. Eso es lo que le estás diciendo a tu mente con algo así. O sea, derechamente es algo extremadamente desconocido. Y por supuesto que la mente, mediante mecanismos muy específicos, te va a convencer de que no hagas eso. Y lo va a hacer. Y va a apretar ciertos botoncitos para que te quedes dentro de esa zona de confort donde está tu trabajo, tu familia, tus amigos, tu pareja, tus hábitos, si vas al gimnasio o no, la discoteca o no, qué sé yo, el alcohol, drogas, en muchos casos, que yo sé que a muchas personas les pasa. Sí. Esa zona cómoda te permite en cierta forma estar en una zona ficticia de estabilidad, digamos. ¿No? Porque tengo un trabajo estable, hago $1000 al mes, qué sé yo, entonces estoy bien, o sea, tengo un trabajo. Tal si me echan, me pagan el seguro de cesantía, lo que sea, y listo, busco otro trabajo. Pero la verdad las cosas es que no es tan así. Yo creo que la verdad las cosas es que, en base a mi experiencia tomando el punto anterior, definitivamente es lo que hace diferente a un emprendedor de una persona que no lo es finalmente el tomar acción, como sea. O sea, listo, en el camino iré averiguando cómo se hace. Y en el camino, o sea, por ejemplo, tú tienes una idea de negocio, no lo vas a saber todo, es imposible. Claro. La única forma que tú puedas conectar los puntos de cómo se va a ir dando todo va a ser cuando tú llegas a ese lugar y tú miras hacia atrás. O sea, no, esta persona me conectó con él y aquí yo aprendí tal cosa, tales conceptos y esto me llevó a formular tal cosa y estoy en este lugar. O sea, es imposible mirarlo desde atrás. Por eso es importante tener esa concepción de decir, listo, voy a tomar las acciones día a día, paso a paso, hasta que me lleguen a ese punto en el cual yo quiero estar. Es así, no hay otra forma. Uno no puede tener una predictibilidad o predecir exactamente cómo se va. Tú vas a llegar. Ahora, la cantidad de choques que te peguen en el camino, porque toda la gente piensa que el camino del emprendedor es así. Esto va hacia arriba y esto es espectacular. Y les aseguro que no es así. Una montaña rusa. Es totalmente, es una locura, de verdad. Claro, de hecho, si no fuera así, en el fondo, hasta sería fome, creo yo. Creo que la gracia de todo este asunto es eso, poder de partida saber subir y también saber amortiguar la caída. ¿Cachai? Creo yo que es el sentido de todo, en todo orden de cosas, no solamente en emprendimiento. Si todo fuera plano, sería re fome, y si todo fuera un aumento, también sería fome, creo yo. Y hay un punto importante, sin ir más lejos. Yo creo que una de las cosas que nos pasa a todos, a mí también pasó, chicos,
el hecho de que uno cuando parte y uno tiene como esa visión y está con la dopamina a mil y dice, oh, listo, voy a construir un negocio y me va a hacer millonario y rico, todo lo que uno piensa al principio, que no sabe lo que se está metiendo, pero algo positivo igual, el hecho de decir, cuando yo lo logre o empiece a lograrlo, toda mi familia, mis amigos, mi comunidad me van a felicitar y me van a decir, oh, eres increíble, sabía que lo ibas a conseguir, y no es así, no es así. Porque, Ahora, disculpa que sí, te sí, interrumpa, por favor. pero andando muchas veces en esto del emprendimiento, cuando uno ya empieza a tener éxito, andando también en lo que es el entorno, muchas veces viene el interés también, de parte de aquellas personas que uno muchas veces estima, pero muchas veces nos buscan por el interés. Eso, ¿cómo es que tú lo sostienes? O a la larga, ¿cómo podría uno afrontar, digamos, el hecho de que, o filtrar a estas personas que lo buscan simplemente por el interés de? Muchas veces, si el entorno influye tanto, ¿cómo tú podrías afrontar el sacar a un amigo, alejarse de un familiar, alejarse de una pareja, entre otras cosas? Que es Claro. importante. Hay un dicho, y esto no quiero que suene mal porque también voy a profundizar para que no se malinterprete, que tus mayores enemigos son aquellos que están más cerca de ti. Claro. Pero, ojo, voy a profundizar en el concepto. Con esto no estoy diciendo que tu papá, tu mamá sea tu enemigo y te No. quiera... No. Que muchas Nada por veces ese con una lado. mentalidad distinta también al Exacto. emprendedor. Lo que consiste es que si tú quieres ir en dirección acá, digamos, a este punto, y tú estás viendo que todo el conjunto de personas que conoces va al punto extremadamente opuesto, y tú vas a empezar, mediante distintos mecanismos de acciones, a intentar salir por un tema inconsciente, no es que, por ejemplo, tus padres no te quieran, ni nada por el estilo, sino que en base a su acondicionamiento, que es un punto que me gustaría tocar más adelante, en base a su acondicionamiento y su programación mental, te van a decir, lo mejor para ti es que no lo hagas. Lo mejor para ti es que te entres a la universidad, saques un título, busques un trabajo, ganes 1.000, 2.000, a lo más 2.500, 3.000 dólares, que eso yo creo que es mucho en muchos países de Latinoamérica, y con eso tú ya tienes la vida solucionada. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué yo digo que tú me estabas preguntando en concreto, cómo afrontarías el hecho de poder lidiar con aquellas personas mediante las cuales o te buscan por interés, eventualmente a posteriori o a priori, en cierta forma no te quieren dejar salir de esa zona de confort, que también se incluye? Y yo considero que una de las formas, por ejemplo, es alejándote, al menos momentáneamente. Con esto no estoy diciendo que te alejes por siempre de tus papás o de tu familia. Porque en el caso de una pareja, si uno tiene una pareja que es una persona tóxica, que no te está aportando nada, que finalmente lo único que hace es criticarte, que lo único que hace es hacer muchas cosas que en definitiva no van en un enfoque a una construcción de decir, sabes que te apoyo, dale con todo, yo voy a estar ahí para ti, en fin. Si tú sabes que una pareja, que no es necesariamente un familiar, está haciendo eso, lo que tú tienes que hacer, por supuesto, por un tema de amor propio y por un tema de estabilidad emocional y mental, es cortar esa relación. Pero por un tema de comodidad uno no lo suele hacer, porque finalmente uno dice, bueno, pero es que igual ya llevo 2, 3, 4 años, si termino con esta persona va a ser todo un tiempo perdido, entonces no, me voy a mantener acá, la zona de confort, lo que te mencionaba. Entonces yo creo que la mejor forma es actuar con determinación, tomar las decisiones de manera racional, entender de que hay ciertos entornos. Los amigos, en cierta forma, también influyen muchísimo en la toma de decisiones que nosotros tenemos. Entonces, finalmente, si yo tengo un grupo de amigos, que a mí me pasó, yo tenía un grupo de amigos que era fiesta todos los fines de semana, incluso algunas veces hasta en la semana y de todo. Finalmente, no, son mis amigos, los quiero, qué sé yo, todo. Pero finalmente me he dado cuenta, con el tiempo, pasaron, ¿cuánto? 8 o 10 años, me di cuenta de que ellos no me estaban aportando en absolutamente nada. Ahí viene un poco lo que es el mindset, digamos, que tienes que tener para poder afrontar todas estas situaciones. Exacto. A ti, en este sentido, ¿cómo fue? ¿Tú te nutriste de alguien o con libros o a los mismos cursos? ¿Cómo fue? Por ejemplo, si lo vemos a nivel más que técnico, lo que es el marketing o como concepto de consultora, si lo vemos ya, por ejemplo, a nivel de mindset como desarrollo personal, no sé, tenemos personas como, por decir, Napoleon Hill, qué sé yo, Earl Nightingale, ese tipo de personas que son libros, por ejemplo, Piense y hágase rico, por decirlo así. Más vivo que el diablo, hay un libro que un paréntesis me lo recomendaron mucho que lea, que son libros básicamente que lo que en cierta forma no es que te den como el típico mindset actual, como decir, no, masivo, y bro, y burpees, lo típico, ¿cachai? Bro, masivo, burpees, el Lambo, y ganando todo el rato. Claro. Sino que es básicamente, porque estos son tipos que están en la década del 20, 1920, si mal no recuerdo. Ahí por ahí me corrigen en los comentarios. Pero es el hecho de decir, a ver, básicamente mi esquema mental, es decir, mi forma de pensar está condicionada por todo lo que yo viví desde niño, lo que vi, lo que sentí, incluso todo lo que atravesó en términos de inputs sensoriales.
Entonces, básicamente, si yo estoy en un entorno determinado, lo que te enseñan estos tipos, lo que te inspiran, en base a tu pregunta, ¿quién te inspira? Es básicamente salir de esa zona de confort, salir de esos entornos y empezar, por supuesto, a reformular todo. O sea, básicamente es como decir, listo, pero realmente hay carencias. Una de las creencias que yo tenía profundamente arraigadas es el hecho de que había carencia. O sea, la plata está justa, la plata no alcanza, por eso el 95% de la población vive con un sueldo promedio, entonces es porque no hay plata. Y yo creo que no hay nada más falso que eso, la verdad, las cosas. Entonces yo creo que son creencias que están arraigadas y que en cierta forma estas personas, por supuesto ya mentores más de la actualidad como Enrique Delgadillo, que es un mentor mexicano que también me enseñó y me aportó muchísimo a poder empezar a cambiar esta mentalidad. Otro de los libros que estoy leyendo actualmente, de T. Harv Eker, Los secretos de la mente millonaria, que ese es un libro que ya yo creo que es una biblia y uno debería tener como libro de cabecera, es el hecho de decir, a ver, nosotros tenemos una fórmula, pensamientos, sentimientos, acciones, resultados. O sea, todas las personas tenemos 24 horas, todas las personas vivimos en el mismo mundo, creo yo, vivimos en el mismo lugar. Bueno, va a venir alguien y decir, no, pero es que, Felipe, tú tienes que entender de que en Estados Unidos o en países, por ejemplo, de primer mundo, como los países nórdicos, hay más oportunidades allá. Yo discrepo, a menos que esté viviendo en Corea del Norte, en Cuba, en un país el cual esté desolado. Si está en un país medianamente funcional, o sea, cualquier persona puede hacer. Si tú tienes ahora mismo, por ejemplo, tienes acceso a un celular, a una computadora, y tú puedes hacerlo. O sea, finalmente, lo único que necesitas es tener la motivación y hacer las cosas, pero por supuesto hay que hacer un proceso, como dice el libro, un proceso de limpieza a nivel de programación mental, que eso es otro tema que también lo podemos tocar más adelante, que es brutal. Y aquí también quisiera, disculpa, José, entrar en tus hábitos. ¿Cuáles son tus rutinas? ¿Cuáles son tus hábitos diarios que te llevan de un punto A a un punto B, de un punto B a un punto C? Claro. O sea, si lo vemos específicamente, todo lo que es lectura, no sé, me levanto en la mañana, lo que hago es, por ejemplo, visualizar, tener una visión gráfica de mis objetivos en las distintas áreas de vida. O sea, básicamente lo puedes hacer con fotografías, lo puedes hacer con afirmaciones, lo puedes hacer con distintos tipos de estrategias, puedes usar audios subliminales, que eso ayuda un montón también, donde podéis reescribir, no sé, X cantidad de afirmaciones, las puedes poner detrás de un audio de lluvia, por darte un ejemplo, y eso lo puedes escuchar 10-15 minutos al día. Y eso básicamente lo que hace, en base increíble, o sea, sujeto a lo que estaba mencionando anteriormente, es empezar a limpiar esa programación que está ahí como un cassette en play y está todos los días funcionando, todo el día. Entonces, para poder limpiar eso, porque, a ver, yo quiero igual detenerme en este punto, como somos el resultado de nuestros hábitos, lo importante acá es, mediante distintos hábitos tan simples como, por ejemplo, hacer meditación, 10-15 minutos al día, visualizar tus objetivos, definir primero tus objetivos, porque para que alguien tenga un objetivo, primero tiene que definirlo para saber a dónde quiero llegar. Eso entre otras cosas, si te gusta el deporte, lo que yo recomiendo, yo voy al gimnasio, no sé si a alguien no le gusta el gimnasio, hacer algún otro tipo de actividad física, salir a correr, hacer running, bicicleta, escalar montañas, qué sé yo, tenis, fútbol, lo que sea. Pero en cierta forma, yo lo que recomiendo, yo creo que con esos hábitos, sumado a hidratarse todos los días medianamente bien, yo creo que con eso se genera un cambio importante. ¿Cuál sería, digamos, el día de Felipe, digamos, de lunes a viernes? De una viene, me levanto en la mañana, lo primero que hago es lo que te decía, tomo mi graph, El horario, digamos, de levantarse a 6 de la mañana, 7 de la mañana, no siempre es fijo, Ya. no siempre es fijo, No, dependiendo eso. de qué tan tarde me desocupo un día, incluso en la vida es que me levanto un poco más tarde, 8 de la mañana, pero depende siempre de la hora que yo me acuesto, ¿bien? Ya, ok. A ver, me levanto a esa hora, no estoy como Yaos, que dice, no, 5 a.m., bro, burpees, no. Me levanto entre las 6 y las 8 de la mañana, ahí hay una suerte, digamos, como de, todavía no lo defino bien. Lo que mencionaba, la graph, un vision board, visualizo mis objetivos, hago ciertas declaraciones, ciertas afirmaciones que me permiten poder ponerme en sintonía con eso que yo quiero alcanzar. Luego, lo que hago adicionalmente, que me lo enseñó otro emprendedor, hago lo que se conoce una clarity session. No sé si la han escuchado alguna vez. Lo que básicamente se hace en una clarity session, abro la computadora, la enciendo y pongo un Google Doc en blanco, pesco un café, me pongo a escribir 30, 45 minutos, una hora al día, mi vida como quiero se vea. Dale. O sea, básicamente, Sesión de claridad. Eso. claro, sesión de claridad. Básicamente defino misión, visión, mi objetivo, esto es lo que quiero conseguir y las actividades a hacer en el día. Que es como una suerte de journal. Ahí tú también le puedes incluir, no sé, qué hiciste ayer, qué cosas hiciste bien, qué cosas hiciste mal. Y por supuesto lo que hiciste mal, tratar de no repetirlo en el día presente. Pero eso, o sea, es simple. Como terminando lo que se refiere a temas de hábitos, la Clarity Session es simple. O sea,
Te sientas, computador, Google Docs, café, te pones a escribir tu vida, cómo vas a ver de aquí al próximo año, o 3 años o 5 años, dependiendo del objetivo, porque no es lo mismo, no sé, qué sé yo, comprarte una casa a comprarte un Lambo de $1.000.000. O sea, son distintos objetivos. Me surge también la duda de saber cuántas horas le dedicas a tu emprendimiento, a tu empresa, Ya. diario o semanal. Diario, si lo vemos diario, aproximadamente entre 7 y 8 horas al día. Oh, Eso es lo que le digo. Claro, al principio, eso sí, cuando yo partí, año 2020, ya para 2021, yo le dedicaba más horas, porque claro, estaba en el proyecto, estaba intentando definir muchas cosas entre el diseño del sitio web, que lo diseñé yo también. Entonces ahí ya estaba hasta más tarde. ya. Por lo menos eran 11, 12 horas por día, y no todos los días, pero sí habían días los cuales, no todos, insisto, pero sí habían días los cuales estaba hasta las 9, 10 de la noche, full trabajo, pero me ayudaba porque en definitiva montar esas bases me permitió, por ejemplo, cuando ya hice la reestructuración, que ese es otro punto que me gustaría tocar, llegar ya con bastante más claridad. O sea, yo entiendo, chicos, de que van a haber personas que tienen mucha ganas de emprender en algo porque ven tanta gente subiendo reels y publicación y haciendo video en YouTube, todo, pero yo creo que quizás la mayoría le pasa que no tienen conocimientos básicos o están desde cero. Y si bien es cierto, no es imposible, yo creo que una de las cosas importantes es formarse, tener una formación básica de conceptos básicos de qué es este mundo, qué es el marketing, etcétera. Finalmente, lo que me ayudó, como para poder terminar ese punto y pasar a la siguiente pregunta, Sí. consiste en que cuando yo llevaba ya aproximadamente 4 años con Uranway, no estaba logrando los resultados que quería, estaba trabado el negocio, y lo que yo hice finalmente fue empezar a consumir contenido de personas que en cierta forma me empezaron a dar una nueva óptica. Ahí es cuando ya me surgió la idea de decir, bueno, yo creo, o sea, al parecer estoy haciendo todo mal, eso como primer punto. Entonces pasó de que tuve que hacer una reestructuración, o por lo menos fue una pre-reestructuración, ¿bien? Donde empecé a modificar la oferta, rediseñé el sitio web, lo tuve que hacer desde cero. Finalmente modificar la oferta, planes, pricing, los tickets que se conocen, todo. Y bueno, cuando empecé a hacer esa reestructuración, si mal no recuerdo, junio del 2024, cerré mis primeros $2.000. Eso fue lo que me pasó a mí en concreto. Cerré $2.000, incluso más, porque eso, a ver, entre junio y julio, para hacer como el conteo total, digamos, antes de ya entrar de lleno con esto, cerré $3.000, sacando la cuenta. Con un cliente en parte y con otra clienta en concreto cerré, para redondear en cifras, $3.000. Hice mi primer, no le puedo decir un ticket porque fueron 2 clientes, pero en cierta forma puede ser un ticket ya que a estándares latinoamericanos $3.000 es harta plata. Y dependiendo del país, por ejemplo, te das un país como la Argentina, que es un país el cual el dólar está disparado, entonces, de cierta manera, es mucha más plata ya sea en concreto. Entonces, en definitiva, eso fue, yo creo que esa reestructuración es impresionante, el poder de la información. O sea, y quiero profundizar en eso porque con solo cambiar algo, emergencia, oferta, precio, y la forma en que lo comunicaba cambió, me hizo, en cierta manera, aumentar mi facturación y dispararla por mucho de lo que había hecho antes. Y yo no necesité plata para hacerlo, al menos a priori en ese momento. Lo único que necesité fue atreverme, ganas, tiempo y gestión. Porque uno al principio, cuando no tiene plata, lo que hace es trabajar. Básicamente cambia el tiempo por dinero en base a su proyecto. Felipe, ¿cuál fue tu tiempo respecto a identificar que estabas haciéndolo mal? ¿Cachai? ¿Cómo fue que tú te diste cuenta que no estabas avanzando? ¿Qué tiempo te tomaste para delimitar y decir, no, tengo que cambiar esto porque no me está funcionando? ¿Hay un tiempo límite recomendado o que a ti te haya funcionado para que tú identificaras esta falla y poder cambiar esa forma de hacer las cosas? Mira, a mí en lo personal, yo estuve durante el proyecto en sí, antes de pasar de agencia de marketing a agencia de consultoría. Si tú me preguntas en concreto cuánto fue la dilación de tiempo entre que me di cuenta y tomar acción, fue mínima. Habrá sido cuestión de días. En lo cual yo dije, listo, acá algo estoy haciendo mal. Hay que hacer, o sea, acá es simple, hay que hacer algo distinto sí o sí. Claro. Hay que hacer algo diferente de lo que ya estoy haciendo. Ya, está el proyecto, está la idea, está el logo, está todo, pero tengo que hacer algo diferente porque no lo estoy vendiendo. Algo pasa. Tenía problemas, por supuesto, lo que tiene relación con el tráfico, no estaba obteniendo tráfico, no sabía cómo prospectar, no sabía cómo tomar una llamada de venta, no sabía cómo cerrar un lead, no sabía cómo insertar un embudo de venta, no sabía cómo insertar un embudo de fulfillment o embudo de entrega de servicio, no sabía nada de eso. Entonces, finalmente, habían cosas que tenía que, en cierta forma, aprender, la información, tenía que tomarlos. Y cuando lo hice, si tomamos un tiempo, habrá sido el mes de junio. Por ejemplo, creo que la primera semana de junio, fue la primera, segunda semana de junio.
Eso fue el tiempo como en concreto que me tomó decir, listo, no voy a ponerme excusas, voy a tomar las acciones determinadas, voy a hacer los cambios necesarios y los voy a implementar y voy a ver qué pasa. Eso hice. Yo no dije, no, esto no me funcionó, listo, dejo el dominio, dejo el logo, dejo todo. No, yo lo que hice, yo particularmente fue persistir en virtud de lo que yo quería conseguir. Y cuando lo hice y gané mis primeros $3.000 en total en el global, chicos, yo les juro, yo ya había dejado, por ejemplo, en aquel entonces de salir a tomar, a fiesta, estuve mucho tiempo sin salir a ningún lado. Y lo primero que yo pensé, yo les juro, yo con $3.000 podría irme hasta de viaje, podría haber hecho cualquier cosa, pero lo que yo hice fue invertir por lo menos aproximadamente el 90% de esa plata. Fue una Reinvertir. reinversión, digamos, Sí. en el emprendimiento. Ahora, de todo esto, para ya ir cerrando un poco los hábitos, ¿cuál fue el hábito de productividad más importante, el que te cambió la vida a ti en cuanto a ya darle forma al emprendimiento? Porque entiendo que al principio le dedicabas, no sé, 12 horas era al emprendimiento, digamos, Primer año, sí. claro. ¿Cuáles fueron los hábitos que tú dijiste, a ver, esto me va a llevar de un punto A a un punto B a un punto C? A ver, cuando yo invierto en formación ya luego de esos 3K que cerré, y los invierto en gran parte, no todo, pero en gran parte los invierto en formación, eso me cambió el negocio. O sea, a ver, aquí quiero también, aparte del tema de esa pregunta, para que a la audiencia le quede claro, hay mucha información en Internet, chicos, hay mucha información gratis y que sí, en gran parte o en mediana parte puede ser, en gran parte buena, en gran parte también es mala, porque está desactualizada, no sirve, pero yo siempre digo, detrás del paywall está la llave del tesoro, siempre, detrás del paywall. O sea, tú pagas a una persona, no le va a pagar a cualquiera, lógicamente una persona que ya recorrió ese camino y que te va a decir, mira, yo te voy a enseñar esto porque yo ya lo hice, y tú le pagas a esa persona y a mí de verdad fue pum, automáticamente, saltó el negocio. No a $100.000, claramente, pero sí, por ejemplo, dupliqué la inversión y empezó a crecer poco a poco, o lógicamente pasando los meses, que eso fue en julio, agosto, claro, entre julio y agosto del año pasado, y eso lo que hizo fue finalmente ya cambiar absolutamente toda la visión de mi negocio, la estructura, todo. O sea, la oferta, por ejemplo, de venderle a un montón de gente, definí un nicho, definí una oferta, definí un tipo de cliente, un buyer persona, un todo. Entonces eso es lo que me permitió, y eso mucho de Charlie Morgan, también, que creo que muchos lo conocen. Charlie Morgan, hasta donde yo tengo entendido particularmente, siempre recomienda es enfocarse en un nicho, enfocarse en un cliente. Una oferta, un embudo de ventas, un embudo de entrega de servicio, un todo. O sea, podemos resumir que el mejor hábito fue la formación y la aplicación de lo que Efectivamente. Yo creo que tú me das claridad en ese sentido porque había quedado como un poco, como que yo veía como hábito el hecho de decir, ¿qué hacía más? ¿Prospectar o qué hacía más? ¿Tomar llamadas de venta? A ver, yo creo que tú me has dado como la respuesta como coach, así eso me acaba de coachear. Claro. Me acaban de coachear el Francisco, el hecho de decir, listo. A ver, acá chicos lo que les quiero decir, la formación, la educación es clave. Si tú no te educas, no necesariamente conmigo, chicos, no lo veo por ese sentido, con cualquier persona que tiene resultados, sea del país que sea, a ver, es clave formarse, es la base. Tú tienes un edificio acá y tú tienes el edificio es tu proyecto, pero si tú no tienes la base sólida que es la educación, la formación, el acompañamiento, si tú no tienes una persona que está atrás diciendo, mira, revisamos las métricas, revisamos esto, revisamos la tasa de cierre, la tasa de esto, y no lo estás haciendo bien por esto, si tú no tienes ese acompañamiento, te va a tomar 2, 3, 5 años el poder ser tu primer cliente. Aquí entramos a muchas cosas que he hablado con José en más de alguna oportunidad. Respecto a que, por ejemplo, si yo me tuviese que operar, tuviese los medios, pero tuviese que operarme el corazón abierto, digamos, yo no voy a ir a operarme el corazón con alguien que aprendió de YouTube. O sea, ni por cursos de formación, no. Yo voy a ir con aquel que ya ha operado 1000 veces y que ha tenido un 90%, 98% de éxito en cada operación. O sea, que la probabilidad de que pueda morir, que sea la mínima, aunque tenga que desembolsar harto. En este caso, es la importancia, digamos, de la educación, de ir con aquellos que ya tienen resultados. Ahora, ¿cómo tú trabajas la disciplina, sobre todo en los momentos difíciles? La disciplina en los momentos difíciles. Es la visión. O sea, a ver, yo creo que otra de las cosas importantes es el definir el por qué tú estás haciendo esto. Mucha gente dice, yo quiero tener un podcast, quiero tener un negocio, quiero tener una empresa de venta de e-commerce, lo que sea, quiero hacer dropshipping, marketing de afiliados, lo que sea.
pero sin un porqué lo suficientemente fuerte para sostener esa carga de trabajo. O sea, en resumidas cuentas, el tú levantarte cada mañana, tener esas imágenes, esa visión de vida que tú en definitiva te va a permitir, no sé qué sé yo, alcanzar dichos objetivos, tú vas a decir, listo, tomo acción masiva. No me siento bien, lo hago. Me siento increíble hoy día, lo hago. Ando triste, peleé con mi pareja, lo que sea, lo hago. Yo creo que eso diferencia ese carácter, y sobre todo en los momentos difíciles, porque en los momentos donde hay más dificultad y adversidad, en donde realmente la vida, el universo te pone a prueba y te dice, listo, acá vamos a ver quién realmente tú eres, y en base a eso tú empiezas a desarrollar tu carácter, y en base a eso tú puedes decir, listo, voy a sostenerlo, voy a hacer, a ver, eso es lo que mencionas de disciplina y cómo afrontarlo, es tener una visión absolutamente clara, cristalina, de hacia dónde vas. O sea, tú dices, listo, quiero más plata, ya, pero más plata pueden ser $100 más, $50 más puede ser más plata. Define O sea, es el cuánto. cúmulo de decisiones que tomo día a día lo que me va a llevar al objetivo, digamos. Exacto. O sea, si te lo resumo en cierta forma, en base a la disciplina, tus pequeñas acciones y todas las acciones que tú haces día a día, que vienen siendo hace años, lo que pasa es que no te das cuenta, todas tus acciones forman hábitos. Los hábitos, de última, van a formar tu carácter y tu carácter, en definitiva, va a formar tu destino. O sea, después ya es automático. Es increíble que estamos hablando de quizá desarrollo personal, pero es que impacta demasiado, transforma, es que lleva al objetivo finalmente, de Exacto. qué es lo que yo soy como ser humano, qué es lo que tengo en mi mente y cómo yo lo llevo a la acción. Y eso es lo que lleva a los resultados, ¿no? Exacto, porque, a ver, si una persona piensa que sin desarrollo personal puede montar un negocio exitoso o medianamente exitoso, o sea, la verdad las cosas es que yo no le recomendaría que monte un negocio, porque tú necesitas, a ver, la idea es comprender lo poderoso de tu subconsciente, lo poderoso de tu mente inconsciente, y me parece que es un punto que vamos a tocar más adelante con respecto a la mentalidad. El subconsciente es una herramienta de la cual somos tan inconscientes que existe, que define todo, y necesitas desarrollo personal. Tú necesitas a una persona que esté diciéndote, mira, ¿sabes qué? Esto tú lo estás haciendo mal. En base a todo un análisis, tú estás haciendo mal esto y esto y esto. Entonces tú lo que necesitas precisamente es el desarrollo personal, porque muchas veces pasa, a mí me pasó particularmente el hecho cuando uno parte en esto, es decir, listo, me voy a poner delante de una cámara, ¿qué va a pensar esta persona? Me da miedo porque pueda opinar que yo me veo de determinada forma o hablo de determinada forma, lo que sea. Y yo le digo, eso, hay dos opciones, o efectivamente te ven mal y realmente tú consideras de que te ven mal y estás hablando mal, o la otra opción, y esa persona tiene razón, o la otra opción es que te falta desarrollo personal. Es así. Respecto a ese mismo tema, a ese mismo punto, ¿tú crees que haya como en el fondo una edad específica donde uno ya tenga como que desarrollar esa parte? ¿Por qué te lo comento? Porque, por ejemplo, hay personas que crecen con la idea de que onda termina el colegio y después a trabajar, que carecen de repente de habilidades, sienten que no pueden llegar a la universidad porque, no sé, pues, comúnmente en el colegio eran de los 5, los cuatritos, qué sé yo. Entonces crecen con esa mentalidad limitada, por decirlo así, o muchas veces influye la economía de la familia. Un tema súper personal, uno crece pensando y diciendo, chuta, yo vengo de una familia de esfuerzo y, pucha, aunque yo tenga las mejores notas, no van a poder pagar una universidad para mí. ¿Cachai? Exacto. Entonces la mente, hasta la mayoría de edad, crece con esa limitancia. ¿Entendí? ¿Hay cómo te dijera, algún dato o algo que determine en qué momento preciso de la vida uno podría empezar a cambiar? Porque en lo personal yo empecé a cambiar mi mentalidad hace muy poco. ¿Tú crees que haya algo que podamos compartir respecto a eso? Mira, a mí me gusta mucho el tema de las estadísticas, los estudios, todo. Concretamente yo no tengo un dato como para reflejar y decir, mira, en base a este estudio, desde tal edad en adelante, es efectivamente viable o es recomendable comenzar con el desarrollo personal. Ahora, en base a mi opinión personal, sin Claro. tener, o sea, si me preguntan a mí mi opinión, Sí, sí. no en base a un estudio ni nada, considero de que, a ver, por ejemplo, un chico, yo considero de los 16 años en adelante, una persona está en secundaria, se le dice, digamos, o acá se le conoce como en el liceo, le decimos en Chile, una persona que tiene 16 años y que ya está como en la idea de decir, a ver, estoy en segundo, tercero medio, al 17/18 años salgo de cuarto medio, salgo de secundaria, la traducción, yo creo que esa es una excelente edad para poder comenzar, porque le va a dar suficientemente tiempo el periodo de adolescencia para que en cierta forma vaya, ya listo, desarrollé mi adolescencia, hice todo el tema, todo el asunto, a menos que venga de una familia de todos, que son todos emprendedores y todos la están rompiendo,
estamos hablando del promedio mundial barra Latinoamérica. Por decirlo de una manera, yo creo que a los 16 años, en base a mi opinión y en base a ese argumento, considero que es una excelente edad para comenzar, idealmente. Porque aquí te prepara y decir listo. Y el tema universitario, que es todo un tema, ahí la persona puede decir, mira, yo tengo dotes, tengo cierta vocación por el tema de la medicina, me encanta ayudar a las personas, me encanta el área de la salud, y yo quiero estudiar esto por vocación, porque realmente me apasiona a mí. O sea, en ese sentido, estoy completamente de acuerdo, no critico la universidad, muy por el contrario, pienso de que las personas deberían estudiar una carrera universitaria en virtud de su vocación y sus pasiones, que es todo lo contrario de lo que se hace actualmente. Actualmente la gente estudia una carrera universitaria porque va a tener una buena salida laboral, es así, o sea, porque va a ganar plata. Claro, Yo estoy en contra de eso. Sí, de hecho, ese tema es como dices tú, muy común, pero sin embargo tiene fecha de caducidad, Exacto. creo yo, porque al final se entiende que la plata no es todo, no es lo más importante, y muchos estudian básicamente, como dices tú, por eso, para validarse algunos, otros para tener una salida, qué sé yo, pero al corto plazo te das cuenta que al final no es lo que te gusta hacer, y muchos terminan haciendo algo completamente opuesto o completamente desenfocado de lo que es la parte económica. ¿Cachai? Ha pasado Claro. mucho eso. Bueno, Claro. cerrando un poco el tema, Felipe, entendemos que parte es mentalidad, cambiar la mentalidad, ¿cierto? Como bien dijimos, y la importancia también de la pasión que uno le mete a las cosas que uno hace. Creo yo que también es muy fundamental. Cuéntame un poco, perdón, ¿cómo cambió tu vida en lo personal desde tu comienzo en esto? El cambio yo lo resumiría en un solo cambio, el hecho de ya no tener que volver a buscar un trabajo en dependencia laboral. Yo sí, para mí es un cambio que siempre busqué, yo creo que fue el motivo subyacente por el cual decidí comenzar a emprender. Yo creo que el cambio trascendental, bueno, no estoy en Miami y no me compré un Lambo, como para ser específico, pero si lo vemos como a nivel de cambio, para mí, lo que personalmente para mí era importante, era el hecho de tener la posibilidad de no tener que estar en un trabajo tradicional. Eso para mí ya fue un cambio brutal. O sea, el vivir únicamente de mi negocio es lo que me da la posibilidad de poder decir, bueno, ahora puedo ocupar el 100% de mi mente, de mi corazón en lo que estoy haciendo y no tener que ir a un trabajo presencial para poder cubrir ciertos gastos, ciertas cosas. Yo creo que por ahí va, digamos, en base a mi respuesta, en base al cambio. Fue eso y fue lo que yo buscaba en primera instancia. ¿Y hay algo precisamente que tú hayas soñado al momento de empezar o algo que ya lograste en base a eso? Yo creo que en concreto, por ejemplo, claro, puede ser en el sentido económico, pero más allá de eso, yo creo que va enfocado en el sentido de, por ejemplo, no sé, uno que otro viaje, por ejemplo, no sé, viajar a la costa, a un lugar en concreto que me gusta mucho y el poder tener la posibilidad de poder ir, viajar, llevar mi computadora, hacer mi trabajo desde allá, que fue una de las cosas que hice este último verano, y poder, claro, continuar mi trabajo estando desde allá fue fantástico. O sea, eso yo creo que fue como lo que siempre quise, así como poder moverme con la computadora, irme a otro lado a hacer mi Sí, trabajo. se puede dar como lo hacen los nómadas digitales, ¿no? Efectivamente. Perfecto. Y hasta ahora, ¿cuál sientes tú, Felipe, que haya sido tu tope, tu mayor logro? El hecho de poder, por ejemplo, en términos de tope, viajar, no tener que quedarme en mi ciudad, digamos, amarrado a un trabajo, sino por el contrario, poder movilizarme con mi trabajo a diferentes lugares. Exacto. Y después eso fue. Eso para empezar. Esto está comenzando. Más adelante esperemos ya estar en lugares más geniales. Sí, totalmente. Bueno, es lo que yo creo que todos quieren. Aprovecha estos segundos para suscribirte, darle like y comentar, porque harás que nuestro canal siga creciendo. Así que sé parte de este proyecto ayudándonos con tu suscripción. Muchas gracias. Me gustaría saber a mí, en lo personal, y a la audiencia también, yo creo que le gustaría saber cuáles fueron los valores que son prácticamente innegociables en tu forma de trabajar. Claro. Yo creo que uno de los valores, y se tocó en su momento, hace unos minutos atrás, es el tema educativo. El factor educativo es clave a la hora de emprender. O sea, si tú no te estás educando constantemente, eso no significa estar 10 horas por día estudiando, porque claramente no tiene sentido, pero sí por lo menos estar teniendo cierto acercamiento, o estar leyendo un libro, o estar formándote, o estar escuchando un podcast como este, por ejemplo. Ese tipo de cosas alimentan tu programación mental, que es clave a la hora de emprender cualquier tipo de proyecto, independientemente de lo que tú estés haciendo. Incluso más, si no tienes un emprendimiento, no estás con un negocio formal, digamos, y estás, por ejemplo, estudiando una carrera, también aún así es esencial el hecho de la educación. O sea, estar constantemente educando. Así que yo creo que si hay un hábito, en concreto un valor, que es absolutamente innegociable,
es el tema educativo. El factor educativo tiene que estar intrínseco dentro de tu ADN en términos de negocio. Claro. Ahora, tocando también un poco el tema, ¿cómo te gustaría impactar en otras personas o emprendedores? A ver, uno cuando parte un emprendimiento piensa en ganar plata. Es una realidad, eso les pasa a todos los emprendedores. Todos partimos quebrados, todos partimos con un sueño de ganar mucha plata, pero el tema yo creo que uno de los errores que cometes, y que es normal, o sea, a todos nos pasa el hecho de estar enfocados únicamente en lo que uno puede llegar a conseguir, no que en el impacto precisamente que mencionas que podemos generar en las personas. ¿Bien? Entonces yo creo, respondiendo a tu pregunta, o sea, mi impacto más allá en términos de rentabilidad es el saber que con la información que yo tengo pude cambiarle la vida a otra persona o mejorar, digamos, como mínimamente, mejorar su estructura organizacional, su rentabilidad, en fin, dependiendo, por supuesto, de lo que el cliente requiera y en base a lo que yo le puedo ofrecer también. Entonces, de cierta forma, yo sé que si impacto la vida a un cliente o mínimamente la mejoro para efecto de su negocio, eso va a impactar la vida de sus clientes. Esto es una cadena, finalmente, un efecto dominó. Bueno, es brutal. De hecho, esa sensación de satisfacción que entrega muchas veces el saber que estáis aportando algo o el saber que produciste, tuviste la capacidad de producir ese cambio de, de vida a otras personas, es impresionante. Y para ti, ¿tú me podrías definir qué es lo que es para ti, Felipe, el éxito? El éxito es la consecución de básicamente una idea o un fin en cierta forma que tú quieres conseguir. Y el éxito en sí no es necesariamente como pensamos todo al principio, es llegar a la meta y decir, listo, lo conseguí. El éxito en cierta forma lo veo como el proceso, en gran parte sobre todo. O sea, a ver, tenemos como la antítesis del éxito que es el fracaso, ¿cierto? Entonces muchas personas piensan de que lamentablemente, no sé, tienen una reunión, no les resultó vender un X producto, lo que sea, y dicen, fracasé. No, es que fracasé, o sea, me fue mal en esto, me fue mal. No pude hacer cierta cosa, grabar cierto contenido, lo que sea. Estuvieron 3 meses, 6 meses y no les funcionó, fracasé. Y eso es muy contrario porque, a ver, el éxito es hacerlo a pesar de, o sea, ir tomando paso a paso y tú estás teniendo éxito a pesar de que no lo has conseguido aún, ese fin, digamos, por el cual uno emprende. Esto te lo puedo dar como ejemplo, el inventor de la ampolleta, que me parece que fue Alexander Graham Bell. Si no, me lo escriben en los comentarios, me equivoqué, me pueden googlear, yo estoy así como recordando. Me parece que Alexander Graham Bell fue o Thomas Alva Edison, uno de los dos, por ahí va. A mí me suena Por ahí Tomás Alva Edison. Sí, me parece uno de los dos, Sí. claro. Bueno, En fin, si no, uno de somos ellos, un sí, par de sí, ignorantes. exacto. Pero pasa de que, a ver, en concreto yo creo que vámonos a la idea más que al autor. La idea en sí yo creo que grafica perfectamente lo que estoy tratando como de transmitir, el hecho de que se intentó por lo menos 1000 veces crear la ampolleta y no se podía. O sea, finalmente era 1000 veces que se intentó y fracasó en su intento de poder, digamos, conseguir ese objetivo, ese éxito que se menciona. Y a la 1001, 1002, no recuerdo muy bien, ¿cómo funcionó? Entonces esa es la pregunta, o sea, ¿tuvo 1000 fracasos y a la 1001 tuvo éxito? ¿O realmente toda esa serie, digamos, de acontecimientos, esos 1000 errores, eran parte de ese éxito y esa persona estaba teniendo éxito? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Claro, pero tendrá que ver un poco con simplemente no poner límite. No poner Bien. un límite de, creo yo, no poner un límite de veces en las que en las que tú vas a intentar para llegar a algo. ¿Por qué? Porque como bien dices tú, quizás se intentó 1000 veces y en la 1001 lo logró. Muchas personas quizás ponen eso, ponen ese límite, ¿cachai? Y justamente quizás se bajaron antes, cuando el bus justo iba a llegar a, no sé si me explico, ¿cachai? Sí, sí. Pero pasa muchas veces eso, porque uno desiste antes de, y resulta que justo en la siguiente vez iba ya a pegar el batazo, Exacto. ¿cierto? La última llave es la que a veces abre la puerta Claro. también. como se Entonces dice. tiene que ver mucho también con Sí. la mentalidad, que la tengan clara, la meta clara y el objetivo claro, Exacto. ¿cachai? También un punto importante ahí, para que no se me olvide el punto, corresponde al hecho de que, a ver, un intento por más aislado que sea, es válido. O sea, ya con el solo hecho de estar viendo este podcast, ya es un paso en la dirección correcta, por muy mínimo que sea, es mucho mejor que la mayor de las intenciones y estar sin hacer nada. O sea, finalmente, en ese sentido creo que es potente el mensaje de reconocer el hecho de que no existe el fracaso para una persona que se compromete a un 100% a hacer algo. Claro. No existe, porque esa persona que se comprometió y está tomando las acciones, tarde o temprano va a llegar.
Esto es como las sondas ¿has visto esas sondas que se mandan al espacio y van a Plutón, a estos planetas? Sí, sí. Y esas sondas se lanzan y avanzan todos los días un poco, un poco. O sea, en un momento dado va a llegar. Claro. O sea, a ver, en resumen lo que les quiero decir es que la pregunta acá correcta no es preguntar si un negocio va a funcionar o no va a funcionar. El negocio va a funcionar. La pregunta es cuándo Claro. va a llegar ese éxito. Como, interrumpiendo un poquito, MrBeast fue constante y perseverante en la hora de subir videos. Me imagino que todos conocen a MrBeast. Actualmente es el creador de contenido o el youtuber más grande a nivel mundial, digamos. Y él dice muchas veces que si hubiese parado de subir videos, no hubiese tenido el alcance y la cantidad de suscriptores que tiene actualmente. Él aproximadamente se grabó un video, digamos, bien a futuro de lo que podías esperar en 1 o 2, en realidad en 5 años más. Y él pensaba que iba a tener, no sé, 1 millón de suscriptores y ya tenía, no sé, cientos de millones de suscriptores. Y es la importancia de no abandonar pese al error, porque muchas veces estuvo mucho tiempo, por ejemplo, él en su caso, sin ver dinero o sin tener una afirmación positiva de que esto le iba a funcionar. O sea, él tuvo la visión y siguió adelante subiendo contenido tras contenido tras contenido, siendo perseverante, los hábitos, la disciplina. Y ahí es algo que yo veo que enlaza a muchos emprendedores. Y es justamente la perseverancia, tener la visión de lo que yo quiero lograr. Eso a ti te marca mucho, ¿no? Totalmente. Ok, entiendo. Ahora, importante también, disculpando, Sí. quiero agregar algo también que estaba mencionando antes y que lo había olvidado, es el hecho de que vivimos una sociedad actual dopamínica. O sea, a ver, acá todo es dopamina. Todo, o sea, estoy aburrido, el TikTok, el Instagram, scroll 2, 3 horas que se pasan volando y eso genera dopamina. Que después voy a pedir, no sé, una hamburguesa, McDonald's, llega. Después todo es instantáneo. Que quiero una película, Netflix, prendo. O sea, quiero comprar algo, Amazon, Mercado Libre. A ver, finalmente lo que quiero decir con esto es que a nivel de sociedad estamos tan acostumbrados ya y está en nuestro ADN el hecho de que si no me funciona ahora, no funciona esto. O sea, el problema no soy yo, el problema es el negocio, el problema es el modelo de negocio, el nicho, el mercado, el gobierno, mi familia, todo lo externo, excepto yo. Yo soy de la concepción que cuando uno está trabajando y el proyecto, lo que sea que tú estés haciendo, no está funcionando, el problema está entre la pantalla y la silla. Ahí está el problema. Y no en otro lugar. O sea, por lo menos esa es mi concepción. Y lo otro importante, ya que estamos hablando del tema de la dopamina instantánea, es el hecho de entender de que emprender no es fácil, no es un camino de rosas, obviamente hay que ser muy honesto en ese sentido de decirlo. Emprender, yo creo que cualquier persona puede emprender, cualquier persona. O sea, no necesariamente tienes que tener un PhD, un doctorado en Harvard y tener un montón de magíster, qué sé yo, sino que más bien es para una persona, primero, por supuesto, que se compromete con una visión de vida y segundo, hace algo que le apasiona. Tiene que ser algo que te genere felicidad, que te genere alegría y pasión, que es básicamente la ejecución de acción más emoción. Eso es la pasión y que finalmente lo hagas y lo hagas por un determinado tiempo aún sin ver un peso en primera instancia. Eso es lo que sucede. ¿Qué me pasó a mí? Yo he estado 5 años, voy a cumplir ahora 5 años y recién, yo creo que claro, a partir del mes de junio del año pasado, por hacer esa reestructuración que estuvimos hablando, finalmente empecé a ver los primeros resultados, pero fue todo un trabajo anterior de montar las bases. También quiero decir paréntesis, eso no quiere decir, chicos, de que ustedes van a tener que esperar 4 o 5 años para poder tener un negocio más rentable, porque puede ser dentro de los primeros 3 meses, 6 meses, un año, va a depender del caso en concreto particular de la persona. A muchos les toma más tiempo, a otros les toma menos tiempo, va a depender de la persona, de la metodología y también, por supuesto, de su compromiso y en emprender esas acciones que lo van a llevar finalmente a conseguir ese objetivo. Eso lo quería agregar. ¿Cuánto llevas tú? ¿5 años dijiste tú recién? 4 años y monedas. Perfecto. ¿Y tú con la mentalidad que tienes hoy, por ejemplo, con el aprendizaje que hayas adquirido, la experiencia y todo ese desarrollo personal, qué le dirías tú hoy día a tu yo de 5 años atrás? Hazlo y trabaja 36 horas por día para que llegue más rápido y le diría, cáete las veces que te tengas que caer porque es importante caerse. Caerse es parte del proceso y hay que disfrutarlo tanto como cuando te llega la dopamina del pago del cliente. Le diría también el hecho de jamás darse por vencido, el hecho, y no para sonar cliché, porque es típico de la gente como que no, pero es que tienes que tomar acción. A ver, yo creo que una de las bases es el hecho de interpretar la realidad, porque a ver, la realidad no tiene interpretación intrínseca, chicos. Nada tiene un significado implícito. Todas las situaciones tienen el significado que nosotros les damos en función de nuestra propia programación, que eso es clave. Por eso es importante el desarrollo personal. Entonces, finalmente tratar de
cambiar ese cableado, ese mindset y darle una interpretación, decir, listo, hasta ahora no he visto resultados, pero eso no implica que en el mediano plazo pueda haber los primeros resultados. O sea, depende única y exclusivamente de mí. Cuando tú sabes que tu destino está en tus manos, tú vas a empezar a tomar acción como nunca antes, de verdad. Eso es lo que podría decir. Perfecto. Ahora, hay muchas personas que no saben cómo comenzar, que no saben cómo definir su nicho, sobre todo en la actualidad donde la información la tenemos tan a la mano, digamos. ¿Cómo filtrarías tú o qué consejo le podrías dar a estas personas que quieren iniciar, pero no saben cómo, no saben qué hacer? ¿Cuál sería como lo más importante que estas personas deberían, entendiendo de que muchos no tienen quizá los recursos o que están apatronados, o muchas veces hasta con familia? ¿Cómo habrá algún consejo que tú puedas darle a este tipo de personas? Sí. Lo primero, siéntense en silencio un día en algún espacio en su casa, tomen una hoja, un lápiz y anoten las 5 cosas que más les apasiona hacer, que más les gusta hacer. Y cuando tengan esas 5 cosas, escojan una en concreto que sea una de la escala, digamos, de las 5, cuál es la que más me gusta de las 5, y en virtud de eso seleccionen ese y digan, ya, yo voy a monetizar esta idea. Lo segundo que también les diría, una vez ya tengan una idea seleccionada, que sea monetizable, por supuesto, es, Monetizable y alcanzable. efectivamente, consiste en, vayan a algo que se llama Google y ponen en concreto la idea, y finalmente lo que van a encontrar es que pueden, a ver, si no tienen plata, porque normalmente la primera excusa que todos hemos tenido en su oportunidad es el hecho de no tengo plata. Bien, eso es lo que gran parte les pasa a la enorme mayoría de personas cuando parte un negocio. Van y si no tienen dinero, hay información gratis en internet. O sea, pueden ir a YouTube también, que es como una universidad en cierta forma de conocimiento, donde van a encontrar información interesante relacionadas con ese nicho en concreto. O sea, en definitiva, escogen la idea, van a YouTube si no tienen plata para poder pagarle a alguien que sepa y que ya pasó por ese camino que ustedes están a punto de pasar y empiecen a buscar información de cómo poder montar un negocio desde cero. Bien. Ahora, si tienen plata, lo que yo les recomiendo es que ustedes le paguen a una persona o contacten, nuevamente vean a una persona que ya tiene resultados, que ya es una persona que ya avanzó en ese camino que están a punto de emprender, como decía, insisto, y se acojan a su mindset, se acojan a su mentoría y a su visión y obviamente armen un esquema de trabajo en virtud y en función de esa persona. Eso es lo que yo les recomendaría y por supuesto sean extremadamente perseverantes, sean pacientes y entiendan de que obviamente no va a ser un camino de rosas y tiene que ser así también. Porque emprender no es fácil, porque ganar, qué sé yo, 5.000, 10.000, 100.000 dólares al mes es algo que muy pocas personas logran hacer porque precisamente no es fácil. O sea, la gran mayoría de las personas se rinde al primer año. De hecho, hay un dato estadístico que en Occidente, si mal no recuerdo, más del 92% de las empresas, o del 95%, si bien recuerdo, el 95% de los proyectos quiebran el primer año por distintos factores económicos, en fin, puede ser por cualquier factor. Eso sea a estándar internacional. Entonces, ¿qué pasa con esto? Es el hecho, chicos, de que traten de ser perseverantes. O sea, a ver, lo importante acá es mantener constancia con algo. Por eso es importante elegir una idea que les guste, porque si a ustedes les gusta lo que están haciendo, lo van a hacer cuando estén cansados, cuando estén aburridos, cuando estén molestos, cuando estén alegres. Lo van a hacer igual porque les gusta hacerlo. Yo creo que esa sería la recomendación en el corto plazo, al momento de, para una persona que está completamente de cero, partir con esto. Y en base a lo mismo que tú comentas, no sé si será redundante o no, pero si es redundante, házmelo saber. ¿Cuáles son o cuáles serían los errores más comunes que comete la gente en base a esto mismo? El primer error, y yo creo que es algo que le pasa a muchos latinoamericanos, me gustaría profundizar, es la arrogancia de muchas personas. No quiere decir que usted en concreto, no estoy hablando nada particular de nadie, ¿eh? Lo que estoy diciendo es que el latino de por sí, por regla general, no es que sea flojo. El latino de por sí es una persona bastante, es un buen trabajador. El problema, creo yo, a mi criterio, en base a mi experiencia, en mis 34 años de vida, el latinoamericano es arrogante, por regla general. Es una persona que en primera instancia cree que se las sabe todas y que no, yo no necesito consultoría, ni mentoría, ni nada, yo lo necesito solo ChatGPT o con IA y con esto yo voy a hacer todo yo solo. Y otro de los errores también comunes es el hecho de pensar que dentro del primer mes, o sea, va a estar ganando, qué sé yo, 3.000, 5.000 dólares. O sea, eso ocurre, digamos, en Netflix, eso puede pasar. Puede darse en alguna ficción, en algo, pero en la vida real, yo creo que uno de los errores que se cometen es ese, es el ser arrogante. Por eso yo creo que una de las grandes virtudes que puede tener una persona es la humildad. Y no me refiero con humildad con el tema de la pobreza, que son dos aspectos bastante distintos, no van ni siquiera de la mano.
Humildad en el sentido, considero humildad dejarse guiar. Eso es humildad. Aprender a dejarse guiar por otra persona que sabe más que uno y emprender en virtud, digamos, de listo, enséñame tú a mí lo que yo tengo que hacer. Lo voy a hacer sin cuestionamientos. Ser humildes, mantener la misma, digamos, o sea, el ser trabajólicos también. Eso no excede la idea, por supuesto, de que tengas que tener, digamos, como dejar a tu familia absolutamente de lado un 100% y no verlo nunca más, no. Mantener, digamos, un ritmo de vida al cual tu centro, tu objetivo seas tú, tu proyecto, pero siempre, por supuesto, dentro de los lineamientos que se considera, digamos, como salubres, o saludables, mejor dicho. Bueno, de hecho, hay un punto que yo quería tocar delante, que ya que lo mencionaste, me gustaría hablar de ello. Respecto a tu opinión personal en cuanto a ser trabajólico, mencionaste en una parte de que tú quisiste emprender netamente por darle prioridad a lo que es tu familia, tus hijos, etcétera, ¿cierto? Y muchas personas relacionan el darle calidad de vida a su familia trabajando extensa hora extra y qué sé yo, para poder tener más que nada el poder adquisitivo, el poder económico, para que a la familia no le falte la comida, no le falte el abrigo, qué sé yo, pero descuidan esa parte, pues, la que tú priorizaste en algún punto, que es el poder estar para tu gente, el poder compartir momentos con tu familia en sí. Entonces, ¿qué opinas respecto a ese punto? ¿Cómo ves tú esa importancia que le dan a algunas personas, que es más que nada ganar, 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 generar plata, pero se ausentan de su casa? Yo pienso que es un grave error. A ver, no lo veo por la parte laboral. Yo entiendo que haya muchas personas, quizás alguno de ustedes, trabaja muchísimo. Trabajólico le llama una persona, o quizás, por ejemplo, puede ser una persona que trabaja extensas horas de trabajo en virtud, yo lo veo así a nivel más positivo. Un trabajólico es una persona que trabaja extensas horas de trabajo, y sobre todo al comienzo, en pos de un objetivo en concreto, en pos de un proyecto y algo que le apasione y que le va a permitir llegar a un siguiente nivel. Eso a nivel trabajólico. Ahora, no nos olvidemos el hecho de que, por otro lado, la idea es que ese trabajo que se está ejecutando no vaya en desmedro de tu vida personal y tu vida familiar. O sea, acá nos exige como tienes que trabajar 14 horas por día, dormir 4, levantarte a las 5 a.m. todos los días. No va por ese lado, sino que mantener un equilibrio sano entre una vida profesional, que tiene que ser el centro, tiene que ser el núcleo, para posteriormente poder brindar, en el caso de que hay muchos padres o muchas madres que pueden estar viendo este video, tomar como prioridad el hecho de hacer el trabajo sin que este sea un bloqueo, un obstáculo en función de tu vida familiar, en función de, no sé, por ejemplo, si tienes un hijo, no hacerte 1 o 2 horas, llevarlo al parque, a jugar al fútbol, no sé lo que sea, o a tu hija. O sea, a ver, tiene que haber un equilibrio en todo. Me explico, pero eso no necesariamente implica que tú tengas que matarte, digamos, en cierta manera, trabajando todos los días, y después, claro, llegas extremadamente cansado, pones la plata en la mesa y te vas a dormir. O sea, no es calidad de vida. Claro, de hecho, justamente pasa eso, pues, como dices tú, llegan muertos de cansado a la casa y cero calidad de vida para los hijos, algunos hasta, no sé, pues me imagino yo, no vivo en la casa de toda la gente, entonces no sé cómo será, pero muchos casos se dan de que llega el papá y los niños están así como muy activos, ¿cachai? Quieren recibirlo, quieren jugar, saltar, correr y qué sé yo, y esta persona llega muerta, cansada y poco y nada los atiende. Entonces, claro, es importante darle prioridad a ese tipo de cosas. Me surge una pregunta, y es sobre cómo tú ves actualmente, o qué tipo de empresa sería más escalable a largo plazo. Porque, por ejemplo, ¿por qué una agencia de marketing y no una empresa de importaciones donde vendo productos y un e-commerce, qué sé yo? Dale, perfecto. A ver, una de las ventajas de iniciar un negocio de agencia, por dar un modelo de negocio, ofreciendo un servicio, es decir, un intangible, algo abstracto, por supuesto que tiene mayor ventaja que, por ejemplo, un e-commerce. Porque, por ejemplo, para tener un e-commerce, en primera instancia, por lo menos tiene que tener entre 3.000 y 5.000 dólares para poder invertir y tener, obviamente, estamos hablando de hacerlo como corresponde, hacerlo bien. O sea, no voy a tener 100 dólares, voy a invertir en estos productos, pero de esos 100 voy a sacar 25 para poder pagar ads. O sea, la verdad las cosas, para armar un buen e-commerce, por lo menos necesitas 3.000 dólares, 5.000 dólares para poder entre pagar pauta publicitaria, o sea, correr los anuncios, invertir en los productos, en fin y demás. Todo ese tipo de cosas. Entonces es más difícil porque yo sé que la gran mayoría de las personas no tiene esa plata en primera instancia, porque quiere, por supuesto, crear un negocio para hacer plata. Entonces la mayoría va a venir con, digamos, va a llegar y a decir, bueno,
pero no tengo plata. O sea, yo quiero montar negocio para tener dinero. Entonces, el modelo de agencia es muchísimo más eficiente porque requiere, el costo en sí no es dinero, por lo menos hablando, digamos, si no pagan una mentoría o no pagan una consultoría, si lo hacen solo, por ejemplo, requiere tiempo y gestión. O sea, pagas eso con tiempo y con gestión. Bien. Entonces, finalmente, la única inversión que se requiere es inversión de tiempo, estudiar, formarte, aprender distintos conceptos, formular una oferta y ofrecerla en el mercado. Esto Bien. rompe varias barreras, porque mucha gente se pone las limitanzas de decir, no puedo por esto, otro. Ahora, tú ves que este modelo de negocio, el modelo de negocio de los creadores de contenido, qué sé yo, tienen cuánto tiempo, digamos, desde ahora o desde que comenzó todo este auge, ¿tú le ves más tiempo, digamos, en que sea Sí. rentable? El mercado está muy early, como se conoce. Está recién en Latinoamérica. A ver, vamos a hacer como... Podemos hacer lo siguiente. Cuando salió el boom de Internet, ¿se acuerdan? O sea, Internet era el boom. O sea, Internet para muchos era una estafa. ¿Saben? No, que Internet es esto. Y los que aprovecharon esa tendencia, por ejemplo, Amazon, recuerdo, si mal lo recuerdo, Amazon comenzó en 1999, por ahí. Comenzó Amazon. Lo que aprovecharon la tendencia del boom de Internet, hoy en día son multimillonarios. Después vino las apps, Facebook, Instagram. Bueno, en ese momento, cuando surgieron las apps, en ese momento no estaba Instagram, año 2004, surge Facebook. Posteriormente ya surgieron las apps, para hablarlo en general, el boom de las apps. Y así, cada tendencia que se fue generando, llegó un punto, ahora, año 2020, 2021 en adelante, surge lo que se conoce como la economía de los creadores de contenido, que es ya básicamente, y ya hay una diferenciación entre 2024 y 2025, que la economía de los creadores de contenido ya va en función básicamente de tú poder ofrecer un servicio si no vas a hacer un e-commerce, por ejemplo, si no cuentas con un capital inicial importante o medianamente importante, sino que más bien tener la iniciativa de poder, por ejemplo, grabar contenido, ofreciendo, por ejemplo, puede ser un contenido con un gancho atractivo, finalmente hacer una entrega de contenido con un llamado a la acción, con el típico comenta la palabra yo y te mando, qué sé yo, un lead magnet, ¿se conoce? Claro. Para posteriormente ya meter en el embudo de ventas a ese potencial cliente barra seguidor. Entonces, finalmente lo que sucede es eso. O sea, el mercado está early en Latinoamérica, hablando, es un mercado bastante más suave de lo que se cree, no es tan técnico, es como un mercado como el norteamericano o el mercado europeo, que son mercados bastante más técnicos, son bastante más competitivos en el sentido. El mercado latinoamericano, por otro lado, es más intuitivo, es un mercado más emocional, o sea, tiene otra directriz, haciendo como esa comparativa. Bien, entonces yo creo, si me preguntan, está bastante temprana esta tendencia de la economía de creadores de contenido. Yo a mi criterio, lo personal, le doy por lo menos por debajo 5 años en más para que sea tendencia, y quizá ya más adelante habrá que reinventarse con una nueva tendencia, porque eso lo decía el mercado finalmente, no lo decía uno. Yo es lo que recomiendo finalmente. O sea, si tú no tienes plata ahora y te gustaría montar un negocio de lo que sea relacionado con los intangibles, es decir, con un servicio, lo más recomendable es iniciar una agencia de contenido o agencia, digamos, el modelo de agencia como tal, donde tú ofreces un servicio. Y si no tienes plata para invertir, lo que mencionaba anteriormente, tratar de formarte con lo que tú puedas, dentro de los parámetros que tú puedas, con contenido gratuito, y cuando ya tengas dinero o hagas algo de plata, poder pagarle a una persona que ya sepa y finalmente te libere todo el camino y te haga todo más fácil. Felipe, cuéntame un poco, tú personalmente, ¿cómo te ves en unos 3, 5 años más? Es una entrevista de trabajo, ¿eh? Claro. Es una pregunta que me hacían mucho de la entrevista de trabajo. ¿Cómo te ves aquí a los próximos 5 años? O 3 o 5 años, ¿cierto? Sí. En concreto con Uranwave, con mi agencia de consultoría, lo que me gustaría muy en concreto es por lo menos a nivel de clientes contar con una extensa cartera de clientes que me permita, por supuesto, no solamente cobrar por un servicio como tal, es decir, básicamente puede ser con un retainer mensual o puede ser con un pago de un upfront o un fee, sino que también adicionalmente continuar con esas asociaciones que básicamente cobrarle a un cliente un fee y adicionalmente un porcentaje de ganancias por todo lo que se venda durante el contrato con el cliente y si es renovable o no este. En términos de rentabilidad, de aquí a los próximos 3 años, contar con una amplia cartera de clientes, como decía, mantener esas asociaciones de estrategia con los mismos. Adicionalmente, a nivel equipo, a nivel agencia, me gustaría contratar, más que personal, no me gusta llamarlo así porque finalmente como que tiene una carga peyorativa, sino que contratar equipo, personas, colaboradores que me ayuden, porque en cierta forma todos vamos a necesitar y requerir ayuda en distintas áreas de lo que requiere un negocio. Actualmente estoy solamente con un contador,
lo que me gustaría en cierta forma, no sé, contratar a una persona que me ayude con lo que es prospección, con lo que es la parte, digamos, como más de meter gente, digamos, en mi embudo de ventas, personas relacionadas con la parte operativa, en fin. Hay un equipo que tengo como, así como ya en mente, más a futuro, por supuesto, porque eso requiere de una buena inversión. No es como llegar y contratar equipo y te pago por porcentaje, eso no existe. Hay que garantizar, digamos, los sueldos. Pero sí me gustaría tener un equipo por lo menos de 5 personas en distintas áreas, aparte del contador actual que ya está. Y ya para efecto, digamos, como a nivel más como filosófico, si se quiere, más energético, me gustaría la posibilidad de poder a todos los clientes con los que he trabajado, no solamente haberlos ayudado a escalar su negocio para efecto de rentabilidad, sino también, por supuesto, haberles cambiado sus vidas, pero genuinamente. O sea, realmente que se generen esos lazos de saber que ya en un punto puede que no sea más cliente, que sea un amigo, una amiga, una persona que ya conozco, y saber que gracias a mi trabajo, a mi visión, pudieron ellos mejorar en ese sentido. Algo como mucho más filosófico. Ahora me surge, disculpa que te interrumpa, Felipe, ¿cuáles son los servicios o no sé cómo, Sí, claro, son servicios, ¿no? ¿Que ofrece tu agencia de marketing claro. específicamente? En concreto, lo que yo estoy trabajando ahora, estoy con un servicio, una oferta, básicamente, que se compone de una implementación de un embudo de ventas completo, en donde, por ejemplo, diseñamos estrategias de marketing de contenidos específicos a través de Reels, publicaciones, historias, entre otro tipo de cosas, con el objetivo primero de atraer tráfico, segundo, por supuesto, estrategia de nutrición, ya para estos mismos contenidos que van a poder nutrir a la audiencia y van a poder consumir el servicio y, por supuesto, este embudo de ventas permite también la posibilidad de optimizar los cierres. Es decir, para el porcentaje de personas que ya está entrando dentro de este embudo, finalmente un porcentaje importante pueda establecer un contacto con mi cliente porque yo le estoy insertando el embudo en su organización y insertándole talento. Puede ser un appointment setter, puede ser un closer de ventas, especialista en contenidos, etcétera. Todo lo que es a nivel proceso, sumado a una estrategia, finalmente la posibilidad de que pueda ofrecer y vender sus servicios, que puede ser distinto, un coach de vida, de yoga, lo que sea, independiente de eso, poder ayudarle a insertar este embudo de ventas. Adicionalmente eso, y aparte la inserción de talento, el mejorar la oferta, mejorar el ticket de la oferta, high ticket, eso en lo que corresponde a la oferta que ofrezco, y adicionalmente, por supuesto, hacerla a nivel lo que se conoce evergreen, que se venda, digamos, con carrito abierto y también adicionalmente con lanzamientos. O sea, básicamente la posibilidad de poder asociarme con un cliente, como lo mencionaba, llevar a gran parte de su audiencia a una masterclass en concreto y finalmente abrir carrito, obviamente para un producto nuevo o una oferta que se renueva, la posibilidad de poder vender ese producto en concreto que se está lanzando, no necesariamente el que ya estaba abierto con Embudo Evergreen, sino que ese producto que se esté lanzando, poder ofrecerlo y finalmente lograr la mayor cantidad de ventas posible en esa clase, digamos, en ese lanzamiento. Te quería preguntar, básicamente, bueno, si bien es cierto, ya lo mencionaste en el comienzo del podcast, pero ¿cuál sería en el fondo, si tú tienes algún libro, algo que tú quieras así como recomendar, compartir o que te haya causado así como tu máxima inspiración para todos en realidad? Yo creo no lo encierro netamente en lo que es laboral, sino que a nivel personal, por decirlo así. Creo que Claro. abarca mucho más que hablar solamente en el ámbito laboral. Lo mencioné anteriormente, de todos los libros que he leído, el que más me ha marcado es Los secretos de la mente millonaria de T. Harv Eker. Lo invito a toda la audiencia a leerse ese libro. O sea, es una locura, de verdad. Es una locura. ¿Por qué? Porque claramente, a ver, leer un libro no te va a cambiar la vida. Pero lo que sí te va a cambiar la vida, porque yo a mí me pasó que yo mientras leía los capítulos y básicamente me inundaba en la visión de este emprendedor que es multimillonario, norteamericano, que es rico, yo decía, esto no puede ser, esto es increíble, de verdad que sí, y se lo recomiendo a todos. O sea, finalmente porque se entiende de que por mucho que uno quiera tener un negocio, si uno no tiene la mentalidad correcta, eso se va a caer. O sea, indefectiblemente eso se cae. Es imposible sostener una estructura así sin unas bases sólidas. Esas bases sólidas son estos programas mentales que se explican en el libro T. Harv Eker, que básicamente es toda tu programación. Y como tú tienes esa programación por defecto a nivel subconsciente, va a definir tu manera de pensar, tu manera de sentir, de actuar y finalmente los resultados que tú vas a tener. Porque nosotros funcionamos en piloto automático. Nosotros todo lo que pensamos y hacemos todos los días
Y de hecho es más, porque la pregunta que se hace siempre la gente es como, ¿y de dónde vienen los pensamientos? ¿De dónde surgen? Surgen de esas creencias, surgen de esa programación que está detrás, está atrás esa cortina, ese backstage, armando toda la orquesta. Es una orquesta que está detrás, de fondo, y cada pensamiento que surge finalmente es mostrarte el mundo tal y como tú crees que es el mundo y no como realmente es. Entonces, finalmente, lo que yo recomiendo a la audiencia es leerse ese libro, por lo menos, de más. Perfecto. Para ir finalizando, Felipe, no quiero que esta pregunta quede en el tintero, y es que tú apuestas más por un tipo de contenido orgánico o también por los ads, digamos. Mira, yo pienso así. Para estrategias, a ver, si lo que tú quieres es vender un producto o en el caso de e-commerce, por ejemplo, claramente la idea es que utilices anuncios publicitarios, que corras anuncios. Que contrate un trafficker que te corra los anuncios. Ahora, si es un servicio con marca personal, lo que yo recomiendo es hacer todo orgánico, por lo menos dentro de los primeros 6 meses al primer año. O sea, hacer orgánico, construir tu marca personal. ¿Por qué? Porque claramente si yo corro un anuncio y tengo poquitos seguidores y no tengo una cuenta, digamos, un perfil de cuenta potente, claramente la persona va a ir a mi perfil, va a ver que claramente no tengo como ese poder a nivel de autoridad de perfil de cuenta. Por ejemplo, en el caso de Instagram lo estoy diciendo específicamente, y esa persona no me va a hablar, o sea, finalmente no va a querer saber a lo que básicamente le puedo ofrecer. Entonces, lo que yo recomiendo es orgánico para lo que es servicios, al menos en el corto mediano plazo, y para lo que es e-commerce, que le metan plata en una campaña publicitaria. ¿Alguna frase que a ti te identifique como persona, Felipe? ¿Alguna frase que puedas compartir con la audiencia que sirva de motivación, que sirva de guía, en la cual tú te identifiques como tal? Yo creo que puede ser el hecho de que nunca sabes de lo que eres capaz hasta que no lo haces. No vas a saber, hasta que no lo hagas, no vas a tener idea de lo que tú puedes llegar a alcanzar en tu vida. Yo creo que acá el tema es simplemente lanzarse a la piscina. Es silenciar. Yo sé que al principio cuesta. Yo creo que yo pasé por ahí en su momento el hecho de dudar. Pero ahí viene lo que es la aversión al riesgo y me gustaría detenerme en ese punto para cerrar porque como no estamos cableados a nivel subconsciente de la forma correcta, que sí lo está una persona que tiene éxito, piensan de manera completamente distinta a una persona que no lo tiene, es el hecho de lo que es la aversión al riesgo y lo que es el costo de oportunidad. O sea, Alex Hormozzi lo que dice finalmente, tú estás perdiendo $1.000.000 por no saber cómo hacer $1.000.000. Tú estás perdiendo plata en ese sentido. Entonces, finalmente, porque yo creo que esa frase me puede definir bastante por el hecho de que las personas que tienen éxito, uno de los factores clave es el hecho de que están dispuestas a tomar riesgos. Y los toman. Y finalmente se casan con la idea, o más que casarse, están en paz con la idea del peor escenario. O sea, finalmente si tú ya reconoces el peor escenario, decir, bueno, si yo invierto $3.000, $2.000, qué sé yo, en tal cosa, y no funciona como yo quiero, no va a pasar nada. O sea, finalmente invertí esa plata, por darte un ejemplo, no funcionó como yo quería, o cualquier cosa, y casarse con la idea de decir, estar en paz con el peor escenario. Estar en paz con el peor escenario finalmente te va a permitir el hecho de romper esa expectativa. Porque la gente lo que sucede, el hecho de que siempre está la expectativa de. Finalmente es como yo pago algo y lo pago así, pero a duras penas, con la expectativa de que eso finalmente me genere un retorno, ojalá inmediato, como para saber que recuperé esa plata. Pero yo lo que recomiendo es el hecho de quitar expectativa, ponerse en el peor de los casos, estar en paz con ambos escenarios, que es cosa que hace la gente rica está absolutamente en paz, invierten $50.000, listo, si los perdí, da igual, si gano 10 veces más que eso. Claro. Están en paz con la idea del peor escenario. Y eso rompe las expectativas y están en el momento presente. O sea, finalmente tratar de mantenerse en el momento presente. Y eso finalmente, yo creo que eso como que define un poco la idea de hacer las cosas independientemente de lo que tu mente inconsciente te está diciendo que no lo hagas y demás. Felipe, ¿dónde podemos encontrar tu cuenta? O sea, ¿cuál sería el nombre, digamos, de tus redes? ¿Dónde te podemos seguir? Sí. Y también mencionar cuál es exactamente el nombre de tu empresa, por si alguien que esté viendo quisiera contratar tus servicios, para dejarlo en la descripción. Sí, obvio. Me pueden buscar en Felipe Rogel, en Instagram. Estoy tal cual con mi cuenta personal. Antes trabajaba con la cuenta de la agencia de Uranway, pero lógicamente van a estar en la descripción más abajo, van a aparecer todos los enlaces. Mi cuenta de Instagram la atiendo personalmente. Y obviamente va a estar el enlace al sitio web de Uranway, donde también aparecen hay algunos servicios que, dicho sea de paso, tengo que actualizar, tengo que hacer una actualización del sitio, pero yo lo que recomiendo directamente es que me hablen a mí, directamente al DM. ¿Algo más que quiera agregar? No. Bueno, ya la frase, como dice Felipe, el tema es más que nada atreverse, el quedarse con las ganas, en verdad es algo que no debería aplicarse en ningún sentido, creo yo. Estoy convencido de que simplemente hay que atreverse,
creemos nosotros, tenemos la convicción de que cualquiera puede lograrlo, basta con meterle motivación, pasión, disciplina y eso, compartirlo con la audiencia. Para nosotros de partida fue, o sea, está siendo una bonita experiencia. Esperamos poder seguir entregando más contenido de este tipo. Agradecido completamente de que haya aceptado la invitación, de tenerte aquí. La verdad que fue una muy linda experiencia, una muy linda entrevista y esperamos poder entregarle a toda la audiencia lo que esperamos entregarle en ese sentido, que es la motivación y eso por mi parte. Sí, muchas Felipe, gracias. ¿algo que creas que puede haber quedado en el tintero, en que quieras recalcar o profundizar? A mí me quiero quedar como con un mensaje final del tema del miedo. O sea, a ver, yo también tuve miedo y actué a pesar del miedo. Entonces, finalmente lo que recomiendo a todos es el hecho de actúen a pesar del miedo. Actúen, háganlo. O sea, si te da miedo, hazlo con más ganas y te vas a dar cuenta que por lo menos el 95% de las cosas y los peores escenarios que están pasando por tu cabeza no van a pasar nunca. Eso no va a pasar. Esa es tu mente tratando de protegerte de algo nuevo. Bien. Y por supuesto, la invitación es esa, y no necesariamente que contrates algún servicio conmigo en concreto, no va por ese lado, sino que va por el lado de que te atrevas a hacer algo diferente. Si tú no haces algo distinto, la vida va a seguir siendo exactamente igual a como lo estás viviendo hoy actualmente. Sea esta buena, no sea tan buena, independientemente de eso, actúen a pesar del miedo. Y nada, o sea, de verdad para mí fue un agrado que ustedes me pudieran dar esta invitación y poder compartir mi visión, compartir mi historia y nada, o sea, de verdad espero verlos pronto ya en con otros resultados más brutales y nada, compartir mi visión nuevamente. Completamente, es mutuo el deseo, Felipe. Como te dije antes, agradecido, de verdad, agradecido de Francisco, agradecido de ti y a seguir echándole ganas, que nos vamos a ver en un próximo episodio con muchos más avances, con muchas más metas cumplidas y con un crecimiento exponencial que sería lo ideal, ¿cierto? Por supuesto. Justamente. Bueno, despedirnos ya de la audiencia. Muchas gracias por vernos. No olviden suscribirse, darle like, comentar. Dejen también si es que quieren alguna referencia de cuál fue la parte que más les gustó o si tienen alguna noción de estos temas también, ¿por qué no comentarlos? O también referencias de algún invitado. Si es que quieres participar del podcast, nos puedes escribir en los comentarios porque los estaremos leyendo. Así que muchas gracias, José. Muchas gracias, Muchas Felipe, gracias, chicos. y hasta la próxima. Chao. Chao, chao.